Yo no sé qué te han robado. ¿Qué te impulsó a estar en esta mañana en este lugar? ¿Qué te impulsó a levantarte de esa sábana, de esa cama, donde quizás hubieras podido quedarte dormido? Pero tú y yo decidimos venir a buscar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Algo te impulsó a buscarlo. Diga conmigo, el amor. Cuando tú estás enamorado, nada se te pide. ¿Puede levantar las manos si usted alguna vez ha estado enamorado? Enamorado, perdidamente enamorado, pastora. Cuando estamos perdidamente enamorados, no nos piden nada. Eso damos besos a 5 minutos constantemente. Abrazamos constantemente, enviamos 500 mensajes al día. Diga conmigo, porque estoy enamorado. Yo creo que tú y yo estamos enamorados de Dios. Estamos enamorados del Padre, estamos enamorados del Hijo y estamos enamorados del Espíritu Santo. Y ese amor te levantó a traerte a este lugar. Dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, diga conmigo, todo os será añadido. Os será añadido. Entonces quiero comenzar diciendo, y vamos a hablar en esta mañana sobre las leyes. Quizás usted no es abogado, yo tampoco, soy licenciada en educación, pero cuando preparaba este mensaje, Dios me hizo ver un poco más. Así como hay unas leyes espirituales, también hay unas leyes terrenales. Así como hay leyes terrenales, también hay leyes espirituales. El peor error del Hijo de Dios, el peor error que un cristiano tiene es no conocer su posición, es no conocer la palabra de Dios. Porque llegan situaciones y circunstancias en tu vida donde entra el miedo, donde entra el temor. Y ese miedo y ese temor te enfrentan porque no conoces la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y cuando tú estás seguro de quién tú eres, también estás seguro de quién no eres. El infierno mismo se podrá levantar a señalarte. El infierno mismo se podrá levantar a demarcarte. Pero tú estás seguro en quién has creído. Y tú estás seguro quién está contigo. Y tú estás seguro que dice la palabra que hay un cerco, hay un escudo alrededor de ti. Dígale a la persona que está a tu lado, hay un escudo alrededor de ti. El Espíritu de Dios, diga conmigo, el Espíritu de Dios es el único que te va a devolver 7 veces más de lo que te han quitado. Pastora, ¿cómo me van a devolver lo que me han quitado? Pues es necesario que tú hoy aprendas que hay un tribunal supremo. Diga conmigo, hay un tribunal. Hay un juez, hay una autoridad. Así como existen los jueces en la tierra, nosotros tenemos el juez de jueces en los cielos. Así como existe ese tribunal en la tierra donde usted infringe alguna ley y usted va a pagar unas consecuencias, déjeme decirle que en el cielo también tenemos un tribunal. Y también tenemos y están esperando tus argumentos. Dígale al que está a su lado, tu argumento. Tu documento, dígale tu documento. Y quizás tú intentas, y yo preparaba este mensaje y Dios traía memoria y me ministraba. Y es que nosotros como hijos de Dios, cuando llegamos a Dios, vivimos distintos procesos. El cristiano que quiera evitar los procesos no es cristiano. Porque usted entra en uno, sale de uno, entra en otro. Y así constantemente, porque dice la palabra de Dios que Él nos va perfeccionando. Él nos va haciendo, Él nos va formando. Pero hay puertas que comienzan a cerrarse en tu caminar con Dios. Hay puertas que comienzan a tú a forzajear y crees que cuando llegas a Dios todo se tiene que abrir. ¿Aló? Y cuando tocas una puerta y se cierra, comienzas a pelear con Dios. Comienzas a pelear con Satanás, no entendiendo que no todo lo que te ocurre es porque es culpa de Dios. Diga, hay algo más. Hay algo más. Hay prácticas que nuestras generaciones han hecho y que nos están afectando a nosotros.
Pero cuando tú descubres y llegas a Dios y te das cuenta quién fue tu abuela, quién fue tu abuelo, quién fueron tus padres, quién fue tu generación, tú puedes identificar contra quién estás peleando. Si ese gigante se llama brujería, tú comienzas en esta guerra espiritual, entendiendo que muchas veces hay cosas que te quieren alcanzar, en los cuales hoy quieres venir a la iglesia, pero mañana no. Eres inestable en todos tus caminos. Pastora, yo no me he podido casar, en mi familia nadie se ha podido casar. Diga conmigo, maldiciones generacionales. Pastora, en mi familia hay homosexuales. Diga conmigo, maldiciones generacionales. Pastora, en mi familia no hay bebés porque no podemos tener bebés. Diga conmigo. Pero hay un argumento. Diga conmigo, hay un argumento. Hay un documento. Y quiero llevarte allá, a que tú entiendas que hoy es el día donde tú vas a preparar ese documento y lo vas a presentar a la corte. Lo vas a presentar al juez, al único que puede dar un veredicto, al único que lo que él identifica en el cielo, en la tierra, se tiene que hacer palpable y visible. Aquel que no ha perdido ninguna batalla, aquel que es abogado, aquel que es médico, aquel que es maestro, aquel que te eligió porque no lo elegiste tú a él. Dice su palabra que él nos eligió a nosotros. Y habiendo tantas mujeres, habiendo tantos hombres, él te eligió a ti. Mira quién está a tu lado y dile, ¿sabes qué? Habiendo más bonitos, Dios se empeñó contigo. Diga, Dios se empeñó contigo. Dios se empeñó contigo. Vamos, dígale. En el reino de Dios hay leyes. Diga conmigo, en el reino de Dios hay leyes. Y quiero como fundamento colocar el Salmo capítulo 89, verso 14. Vamos rápidamente allá, porque quiero mostrarte algo. Salmo 89, capítulo 89, verso 14. Leemos la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Quiero que repitas conmigo, iglesia. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Ahora que yo quiero que tú leas la otra parte. Dice, vamos, dile. Yo voy a leer el primer fragmento del 14 y usted lee el segundo, ¿ok? Usted me va a ayudar a predicar hoy. Dice así el 14, justicia y juicio es el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad va adelante. Justicia y juicio. Hoy vengo a darte una buena noticia. Hoy tú vas a identificar, lo primero que Dios quiere es que tú identifiques cuáles son las maldiciones generacionales, qué es lo que te está costando, qué has perdido, qué te robaron. Y que tú puedas hacer un argumento en la parte espiritual y presentarlo ante el trono. En este mundo corrompido hay jueces que se venden por dinero. Hay personas que son inocentes y lo declaran culpable. Y hay personas que son culpables y la declaran. Pero hoy te vengo a hablar del tribunal de Dios, donde dice este verso que lo alcanza la justicia y el juicio. Diga conmigo, y el juicio, la misericordia y la verdad. A ese juez no se vende fácilmente. Hoy quiero decirte que si tú tienes todas las pruebas necesarias para demostrar ante Dios que lo que te robaron te pertenecía y que tú estás firme y que tú estás en lo correcto y tú no has hecho nada incorrecto, entonces se te tiene que devolver. Lo voy a volver a repetir. Ese va a ser el primer código que el Señor en esta mañana, solamente los que son espirituales lo pueden tomar. Porque esto es por fe y no por vista. Porque lo que hoy vengo a hablarte es de lo espiritual a lo espiritual. Si alguien no está conectado, no lo va a entender. Hoy vengo a decirte que el juez de jueces no se vende fácilmente.
Dice la palabra que no ha llegado el pensamiento a nuestra mente y la palabra a nuestra boca, y Él sabe de qué tenemos necesidad. Hoy vengo a decirte que así como hay allá en el cielo, hay un trono celestial, hay un trono de juicio, de justicia y de verdad. Hay un juez que no se vende fácilmente, pero tú tienes la oportunidad en esta mañana de llegar ante ese trono con todas las pruebas y decirle: Señor, ¿sabes qué? Hame justicia. Si lo habías dado por perdido, si habías soltado eso, bueno, no importa que me roben. Hoy vengo a darte una buena noticia. El Señor no quiere que lo des por vencido, que lo des por perdido, sino que puedas tomar nuevamente ese caso en el cual tú sientes que tienes todas las pruebas de demostrar de que realmente te fue quitado injustamente, porque Dios es un Dios de justicia. Porque no podemos ministrar justicia si están siendo injustos con nosotros. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Porque alguien que está enfermo no puede ministrar sanidad. Porque alguien que no ha experimentado el amor no puede amar. Por eso vemos miles de hombres y mujeres que les cuestan abrazar, que les cuesta decir un te amo porque no lo recibieron de su casa. Porque hubo una madre ausente, un padre ausente que nunca los abrazó, que nunca los besó. Pero que cuando llegamos a Dios, el Señor hace todas las cosas nuevas. Y comienza a llenar, y comienza a llenar, y comienza a llenar al punto que las personas, ni tu propia mamá que te parió, te reconoce. Porque Dios hace todas las cosas llenas. Todas las cosas nuevas. Dígale al que está a su lado: Dios hace todas las cosas nuevas. Y quiero darte 7 principios para que los lleves hoy a tu casa y puedas ministrar, puedas meditar en ellos. 7 principios. Y me recuerda cuando el proceso de los filisteos estaban en ese proceso con el pueblo de Israel, en donde había una lucha de poderes. Y los filisteos estaban oprimiendo a Israel. No sé si conocen la historia. Al punto que Israel fue al profeta Samuel y les dijo que hiciera un altar, que levantara una ofrenda. Samuel, sabemos que era profeta, pero en ese momento fungía como juez también. Y Samuel les dijo: sí, pero hay algo que tienen que cumplir. Diga conmigo: una condición. Que se puedan arrepentir de sus malos caminos. Lo voy a volver a repetir. Que se pueda arrepentir de tus malos caminos. Y el primer principio que te vengo a regalar en esta mañana, para que Dios pueda hacer justicia a tu casa, a tu generación y a todo lo que has tenido que perder, a todo lo que has tenido que llorar, a todo lo que has tenido que soltar. Diga conmigo: pedir perdón, rendirte. Habemos sido criados de una manera errada, en donde desde la casa no nos enseñan a pedir perdón. Déjame decirte que así como hay un mundo espiritual y un mundo físico, quiero decirte que en el mundo espiritual no sirve pedir disculpa. ¿Aló? No sirve abrazarte y ay, ¿sabes qué? Discúlpame. En el mundo espiritual es reconocido el Hijo de Dios porque no tiene nada que ocultar. En el mundo espiritual, un hijo de Dios es reconocido porque tiene la facilidad de pedir perdón. De que si se equivocó, él va hacia esa persona y le pide. Es tanto así que el cielo conoce quién realmente tiene autoridad en Dios. Habiendo tantas personas en las iglesias, habiendo tantas personas que oran,
Habiendo tantas personas que dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Solamente será reconocido aquel que tenga, y eso lo digo yo, no lo dice la palabra, es algo que Dios me reveló. Es entender que si tú no tienes la capacidad de pedir perdón a aquel que estás viendo, ¿cómo vas a llegar ante el trono de Dios que no lo ves? Hay muchas personas que tienen un nudo, diga conmigo, un nudo espiritual, y cae en la cárcel del silencio. Diga conmigo, silencio. Y no con esto quiero decir que ahora tú vas a comenzar a confesar y tú vas a comenzar a divulgar tu vida. Pero es necesario que tú puedas pedir perdón. Es necesario que tú puedas llegar a Dios con un corazón contrito y humillado, el cual Él no desprecia. Es necesario que si el propio pueblo de Israel pidió perdón ante esto, tú también, tú y yo podamos hacerlo. Como decía el pastor, estaba levantando una ofrenda, pero venimos a la iglesia y no le hablamos a alguien. Nos cuesta perdonar. Dígale al que está a tu lado: te cuesta perdonar. Ahora dite tú mismo: me cuesta perdonar. El primer principio para que se te regrese lo que te fue robado es perdonar. Es tener la capacidad de pedir perdón y de perdonar. Porque una cosa es perdonar y otra cosa es pedir perdón. Pastora, las dos son difíciles, sí. Pero si eres hijo de Dios, tu nombre será reconocido en el tribunal del cielo por pedir perdón. No por traer la mayor ofrenda, no por venir los domingos, todos los domingos al servicio, no por cumplir con tu diezmo y tu ofrenda, no por darle el servicio a Dios. Tu nombre será conocido en el reino de Dios por tener la capacidad de pedir perdón, de ir y pedir perdón y de perdonar. Yo sé que los amén se van a ir en este momento, pero yo quiero que entienda que tu nombre será reconocido en el cielo y los demonios huirán aquí en la tierra, porque dirán: ¿sabes que esa mujer tiene un corazón humilde y enseñable? Esa mujer tiene la capacidad de perdonar 70 veces 7. No tendrás que decir nada. Los demonios tendrán que huir porque están viendo tu corazón. Porque están viendo que aunque quieran tumbarte, tú te levantas. Que aunque quieran humillarte, el Señor te exalta. El primer principio en esta mañana es pedir perdón.